Gracias por su presencia y por su participación. Vamos a dar inicio a la conferencia Desarrollo del consumo global de frutas frescas, el caso del aguacate y su relevancia para Guatemala. Tenemos el honor de que el doctor Ramón Paz Vega, un gran amigo de Guatemala, haya venido a darnos esta conferencia el día de hoy. El doctor Ramón Paz Vega obtuvo el título de ingeniero agrónomo administrador en el Tecnológico de Monterrey en 1981, cursó su maestría en administración en la Universidad de La Salle, hizo estudios doctorales en el IESE en Barcelona, España, y obtuvo el grado de doctor en filosofía en administración por la EGADE del Tecnológico de Monterrey en el 2008. Tiene especialidades en responsabilidad social empresarial y administración internacional. El doctor Ramón Paz Vega es también productor y exportador de aguacates, es de Uruapan, Michoacán, México, y nos ha acompañado aquí en Guatemala en todos los esfuerzos del aguacate desde en el año 2008, cuando Frutesa tuvo la idea de empezar a exportar aguacates. Nos recomendaron nuestros clientes de Inglaterra que contactáramos al doctor Ramón Paz Vega porque su fama es internacional y sus conocimientos son extensos y él es conocido en todo el mundo del aguacate. Así que pues él nos va a compartir hoy parte de sus conocimientos y con todo el cariño que él le tiene a Guatemala y que en Guatemala le tenemos a él. Así que, por favor, démosle la bienvenida al doctor Ramón Paz Vega. Muchas gracias, Gloria. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presentación, inmerecida. Lo que pasa es que ya son muchos años que hemos andado en esto, entonces lo que se acumulan son años. Muchas gracias, encantado de estar aquí en Agritrade. Agradezco mucho la invitación del comité organizador de Agexport. Y vamos en esta tarde pues a revisar con ustedes, a compartir un poco las experiencias que hemos tenido en el caso del aguacate, con énfasis en lo que yo conozco más, que es el caso del aguacate de México en el mercado de Estados Unidos, pero tratando de verlo como un caso del que podemos aprender pues para el desarrollo de aguacate de otros lugares. Vamos a hacer muchas referencias a Guatemala y también como la posibilidad de desarrollar un producto en otros mercados también en donde puede ser. Entonces, esa va a ser la tónica digamos, el espíritu de esta conversación y este será el contenido. Primero, vamos a utilizar unos minutos en darles a todos ustedes el contexto general de lo que está pasando en el mundo del aguacate, cómo ha evolucionado la producción, cómo ha evolucionado el consumo y cómo esa producción creciente se orienta cada vez más al mercado internacional. La segunda parte es en donde vamos a tratar de analizar con más detalle los factores que han llevado a ese gran desarrollo del consumo y del mercado del aguacate, una serie de factores que hemos identificado y que queremos compartir con ustedes. Vamos a hacer algunas reflexiones de la situación de Guatemala, de la oportunidad que puede tener, quizá algunos de los retos, y ahí será muy interesante poder hablar desde la perspectiva de ustedes que conocen mejor aquí el país, y ofreceremos algunas conclusiones. Bien, primero entonces en términos de la producción mundial y el consumo de aguacate. Ha sido realmente muy impresionante el desarrollo que ha tenido la producción de este cultivo, de este producto a nivel mundial. Podríamos decir que en los últimos 20 años ha crecido de una producción total mundial de 3 millones de toneladas, es lo que se producía en todo el mundo, a cerca de 8 o un poco más de 8 millones de toneladas en el 2020, que es el último año para el que la FAO tiene cifras oficiales. Hay otras cifras por ahí más actualizadas. Hemos recurrido a las de la FAO, que son más formales, más consistentes, pero tienen 1 o 2 años de rezago. Entonces, lo más actualizado que tiene es 2020, son 8 millones de toneladas a nivel global en 807,000 hectáreas, que esas han crecido también cuando en el 2003 había solamente 356,000 hectáreas. Se han multiplicado por más del doble en este periodo. Los rendimientos no cambian mucho, han estado alrededor de 10 toneladas por hectárea en general a lo largo de estos años.
¿Quiénes son los principales países productores? Pues aquí sí, México tiene un papel muy preponderante, produce 2.4 millones de toneladas, es alrededor del 30% de la producción mundial y sigue creciendo. A veces decimos, ya nada más está creciendo 3 o 4%, pues sí, pues 3 o 4% de un número que ya es muy grande. Le sigue Colombia, por lo menos en los números de 2020. El orden de los siguientes países cambia a veces porque, como saben, el aguacate a veces alterna la producción, tiene años de más producción o de menos producción, pero en el 2020 el segundo lugar fue Colombia con 800,000 toneladas, casi 900,000 toneladas. Mucho de eso es producción de fruta antillana, no todo es Hass, aunque está creciendo el Hass. La República Dominicana es un gran productor de frutas tropicales también. Perú crece y eso sí es mucho de Hass y mucho orientado a la exportación en particular. Indonesia es un poco sorpresivo. Indonesia produce mucho aguacate, 600,000 toneladas al año, todas se las consume, es fruta antillana, fruta tropical. Después vienen una serie de países de África y del resto de América Latina que están también incrementando sus producciones. Hoy día hablamos, además de los que están aquí, oímos hablar de Mozambique y de, por ejemplo, Ecuador también, y de otros países que están desarrollando. Guatemala ya está aquí entre los 15 mayores productores. Hay años en que Guatemala está en los 10 primeros. En el 2020 estuvo dentro de los 15 primeros con una producción de alrededor de 137,000 toneladas. Bueno, y toda esa producción pues está creciendo de tal manera porque el consumo está creciendo en la misma proporción. Esta gráfica ilustra el consumo por persona y hemos pasado de 350 gramos por persona por año en 1993, en 30 años, a casi 1 kilo por persona por año a nivel global. Claro que no se distribuye uniformemente entre todas las personas, hay lugares donde está concentrado el consumo, pero este es el crecimiento. El dato que está ahí del incremento de 164% está mal, es 264% lo que ha crecido el consumo por persona. A esto hay que agregarle el crecimiento de la población, entonces con eso va creciendo mucho también el consumo. ¿Quiénes son los principales países consumidores? Desde 2013, el principal consumidor es el mercado de los Estados Unidos. En el 2020 consumió 1.2 millones de toneladas. Le sigue de cerca México. México había sido el principal consumidor hasta 2013 justamente. Seguimos ahora en el segundo lugar con 1.15 millones de toneladas en el 2020. Y después siguen algunos. Aquí he puesto deliberadamente el mercado de la Unión Europea todo junto. Son el mercado de la Unión Europea de 28, es decir, aquí en esta cifra todavía está incluido Inglaterra como si todavía estuviera en el mercado europeo, ya no está, pero está incluida su cifra ahí. Y después sigue muchos países que, si bien son exportadores, también son grandes consumidores nacionales. La Dominicana, Colombia, Kenia, Perú. Ustedes escuchan que son países exportadores, pero también son países grandes consumidores. Guatemala también es un gran consumidor, con 133,000 toneladas al año en el 2020, ¿no? Entonces, Guatemala juega en las ligas de los 15 países más grandes. Si bien hay unos países que destacan mucho en volumen, ahí estamos con los grandes, ¿no? Guatemala consume más que España, por ejemplo, y produce también más que España. Ahora, todo este aumento en la producción y todo este aumento en el consumo, ¿en dónde se da? El comercio internacional de aguacate ha evolucionado de una manera también muy notoria y muy marcada. En el 2003, hace unos 20 años, solamente el 14% de la producción mundial, 14%, iba a comercio internacional. El 86% restante se consumía en los países de origen, no iba a la exportación. Esa proporción ha cambiado de manera notable, de modo que en el 2020, igual que en el 2019, el 37% de la producción mundial se destina al comercio internacional. Sigue siendo el 63% de la producción que se consume localmente. Los mercados locales siguen siendo los más grandes, pero el crecimiento es hacia el comercio internacional. Podemos decir que todo este crecimiento que estamos viendo en la producción, en la exportación, que ha pasado de 430,000 toneladas a cerca de hoy día 2.8 millones de toneladas, ese crecimiento ha sido fundamentalmente el crecimiento nuevo de producción, pero ya orientado
directamente a los mercados internacionales. ¿Quiénes son los principales países exportadores? México es el primero con 1.16 millones de toneladas en el 2020, en el 2021 fue un poco más. México representa casi el 40% de las exportaciones totales a nivel mundial. Le sigue Perú, que en el 2020 alcanzó 410,000 toneladas, ya va por las 500,000 ahora. Y después algunos otros países como España, que es a la vez consumidor, importador y exportador. Chile, Kenia, Colombia, países que ustedes ya han escuchado como exportadores de aguacate. Los 5 principales exportadores generan el 70% del comercio internacional. Solamente México y Perú son casi el 60% del comercio internacional de aguacates. ¿Quiénes importan? Bueno, pues el principal importador son los Estados Unidos, en el 2020 con 1.12 millones de toneladas. Le sigue la Unión Europea en conjunto con alrededor de 700,000 toneladas en ese año. Y después una serie de países que son importantes porque tienen mercados interesantes, pero que en volumen están lejos. Sin embargo, en per cápita no están tan lejos de los otros. Canadá, 100,000 toneladas, Japón, 80,000 toneladas. Rusia en el 2020 rebasó a China y Rusia se colocó como el quinto mercado, si consideramos a Europa en conjunto como el quinto mercado, con 47,000 toneladas. La rebasó porque China bajó un poquito, allá andaba en 50,000 toneladas, bajó a 43,000, y seguramente pues este año cambia todo porque las exportaciones a Rusia están propiamente detenidas, ¿no? en su totalidad. Pero aquí están los países, ustedes pueden ver cómo hay países, Guatemala está en ese caso también, países que son productores y a la vez son importadores, como Chile, Australia y Guatemala, les comentaba, el mismo Estados Unidos que tiene producción en California. Esa es la panorámica del comercio internacional. Y ahora quiero mostrarles esta gráfica para hacer notar la diferencia en el crecimiento en algunos mercados. Miren, las barras de color amarillo oscuro, de color ocre, representan el crecimiento del mercado de Europa. Como les decía, en el 2020 ya anda arriba de 700,000 toneladas. Y la línea amarilla punteada de ese color representa la tendencia de crecimiento en Europa. Es un crecimiento muy importante, nadie se puede quejar de eso. Sin embargo, si lo comparamos con el crecimiento de Estados Unidos, que son las barras verdes y la línea de tendencia verde, pues es mucho más acentuado el crecimiento de Estados Unidos. En el 2003 andaban prácticamente igual, un poquito más de 100,000 toneladas en cada mercado. Un poco antes, a fines de los años 90, Europa consumía más que Estados Unidos. Estados Unidos estaba por abajo. Pero vean ustedes, aunque los dos han crecido, el ritmo, la tasa de crecimiento de Estados Unidos ha sido mucho más importante que en Europa. Vamos a ir hablando un poco de cuáles son las diferencias y por qué podemos explicar eso, siendo los dos mercados exitosos y los dos mercados en franco crecimiento. Bueno, ¿cuáles son los factores que han determinado todo esto? ¿Por qué está creciendo el consumo? Y por qué crece más en algunos lugares que en otros. Como les decía, me voy a orientar más en el mercado de Estados Unidos, pero podemos ir sacando algunas conclusiones de otros mercados. Un primer factor es que los mercados tienen una base inicial de consumo. En algunos mercados partimos de cero, nunca han consumido un aguacate, es mucho más difícil desarrollar allí. Es el caso quizá de China, fue el caso de Japón en los años 70, fue el caso de Europa en los años 60. Alguien hizo algún trabajo allí. En el caso nuestro, de los países de América Latina, que es lugar de origen del aguacate, hay una base de consumo ya tradicional. Nadie ha hecho promoción aquí, comemos un montón de aguacates, ¿verdad? Y guacamole y muchas cosas. Hay una base, un mercado base alto. En el caso de Estados Unidos, la industria se empezó a desarrollar en California a principios del siglo XX, en los años 20 del siglo XX. Y ya para 1961 los americanos habían formado un organismo que se llamaba el California Avocado Advisory Board, que empezó a hacer promociones. Y ese organismo se convirtió en la California Avocado Commission en 1978, y ellos han sido responsables de mucha promoción y de crear esa base de consumo en Estados Unidos. Cuando llegaban las importaciones ya había una base de consumo en Estados Unidos. Y parte de esa base de consumo se debe a los inmigrantes de origen mexicano desde el principios del siglo XX y de muchos otros países latinoamericanos también, que llevan ya el consumo, esa tradición de consumo ya la llevaban ahí, y entonces eso contribuye a este mercado base que aquí he tratado de ilustrar un poco
al estilo de los economistas con una gráfica de demanda, en donde podemos establecer que esa línea verde que se ve ahí es la demanda básica, ese nivel de consumo inicial, en donde si tenemos una cantidad que ahí ponemos en letras negras como cantidad cero, se venderá a un precio cero. Cuando aumenta la cantidad a la cifra azul de Q1, pues bajará el precio un poco. Y si disminuye la cantidad, pues subirá el precio un poco, pero todo a lo largo de esa línea verde que es la curva de demanda inicial. Ese es el primer factor, la base inicial de consumo. El segundo es una serie de tendencias demográficas y sociales que se presentan en los mercados y que también influyen en el consumo. En el caso de Estados Unidos, esta población hispana, que tiene una tradición en el consumo de aguacate, ha visto aumentar mucho sus estándares de vida en los últimos años. Esos que empezaron a consumir aguacate en la primera mitad del siglo XX, pues eran la mayor parte de ellos inmigrantes, jornaleros, agrícolas, trabajadores de la construcción. Sus niveles de ingresos no eran los más altos. Eso ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Hoy la población hispana, muchos ya de segunda, tercera generación, muchos que ya están muy formados, incluso hablan más inglés que español. Ellos han aumentado mucho su nivel de vida y entonces tienen dinero para gastar. Pero además la investigación nos ha mostrado que este segmento de los hispanos o latinos gastan una mayor proporción de su ingreso en comida que otros segmentos. Disfrutamos la comida, nos reunimos, hacemos fiesta, nos juntamos en familia y resulta que ese consumo en familia, en comidas de fin de semana y eso, mantiene las tradiciones. Muchas veces ya hablan inglés más que español, muchas veces ya en muchos sentidos se sienten americanos. Sin embargo, la comida del fin de semana comen guacamole y comen enchiladas y hoy comí el plato chapín, comen ese tipo de comidas, ¿no? Ahí se mantiene la tradición. El 40% de la demanda en Estados Unidos, esa demanda enorme de más de 1 millón de toneladas al año, está en manos de la población hispana. Sigue siendo el gran consumidor en Estados Unidos. A pesar de que los otros grupos, el mercado general ha crecido mucho, los hispanos siguen siendo el principal sostén de la demanda en Estados Unidos. 40% de las compras es por ellos. Eso es muy particular de Estados Unidos y no lo tiene, por ejemplo, Europa y no lo tienen los mercados de Asia. Se ha ido creando una base inicial de consumo de otras formas, pero esa no la tiene. Quizás eso es parte de lo que explica la diferencia en el crecimiento de Estados Unidos. Después vemos también otra tendencia que esa sí es mucho más universal y es este interés por la vida saludable. Hoy día queremos estar fit, como dicen, queremos estar en forma, saludables, practicar deportes, alimentarnos muy sanamente, gran preferencia por alimentos de origen vegetal. Ya no entiendo yo tantas diferencias que hay entre veganos y vegetarianos y ovo-vegetarianos y lacto-vegetarianos y pseudo-vegetarianos. Hay toda una clasificación, pero hay una tendencia muy clara que sí es universal. Y en Europa es clara, y en Asia es clara, y desde luego en los Estados Unidos y también en nuestros países. Eso ayuda porque el aguacate es un producto perfecto para eso. De hecho, todas las frutas y verduras son productos perfectos para esta tendencia, ¿no? Después cada día hay un mayor conocimiento del valor nutritivo y del valor para la salud del aguacate y de la versatilidad con la que se puede usar en muchas formas. Eso se ha hecho y más tarde les voy a explicar de dónde han salido los recursos para eso. Pero en la medida que se considera un superalimento, que se le considera buena grasa, que se considera saludable y que el corazón y muchas cosas que se saben del aguacate, como de otros productos hortofrutícolas, aumenta también la demanda del aguacate. Frente a todas estas tendencias favorables, tenemos que reconocer que han surgido algunas tendencias también que critican, que son desfavorables para el consumo, relacionadas con preocupaciones del consumidor por el efecto que tiene el cultivo de aguacate en el medio ambiente. En el caso de algunos países es por el uso de agua, países donde hay limitaciones de agua, como California, como Chile. En el caso de otros países, México, por ejemplo, es por temas de que si se está deforestando o se están afectando los bosques para cultivar aguacates. Mucho de eso es mito, mucho de eso es cierto, pero el caso es que los consumidores empiezan a tener una preocupación por estos temas y esta preocupación sí es más fuerte, por ejemplo, en Europa que en los Estados Unidos, y es más fuerte en Estados Unidos que en Asia. Creo que así va el orden de preocupación de estos mercados por este tipo de temas. Este es otro factor, entonces, todas las tendencias demográficas y sociales. Un tercer factor que es importantísimo es la disponibilidad de fruta a lo largo del año, de manera que haya
consistencia en la calidad, en los precios, en la distribución, y entonces eso impulsa la demanda. Esto es un tema que nos sucede mucho en los mercados de frutas y verduras, en donde es la oferta la que determina la demanda. Primero tiene que haber producto para que la gente entonces pueda consumirlos. No podemos decir que hay demanda por cualquier producto si no hay producto que se pueda consumir. Podrá ser una demanda potencial, pero se materializa cuando hay producto. Aquí les tengo este cuadro que presenta cómo era el consumo en Estados Unidos en 1989, antes de las importaciones de Chile y de México y de otros países. Ahí solo estaba California, y ustedes pueden ver que el consumo per cápita anual era de 2.3 libras por persona por año, ese era el anual, pero dada la estacionalidad de la producción de California, de esas 2.3 libras, casi 1.9 se consumían en el periodo de septiembre-febrero y 1.3 libras se consumían en el periodo de marzo-agosto. Sin cambiar nada, sin promover el consumo ni nada, simplemente con que hubiera producción todo el año, disponibilidad, este consumo de 2.3 libras se hubiera elevado a 2.6 simplemente por el hecho de que hubiera producto disponible. Pero además de eso, la disponibilidad de frutas a lo largo de todo el año tiene otros impactos muy importantes. Uno es que disminuye la variación estacional en el consumo. Nosotros nos vamos acostumbrando, por ejemplo, a incorporar aguacate o a incorporar otros productos y ya los comemos cotidianamente. Si no hay todo el año, pues dejamos de consumirlos una temporada. Otra cuestión muy importante es que estimula la asignación ya constante, determinada de espacios en los anaqueles de los supermercados. Es como una tubería que se mantiene siempre llena y que entonces tiene su espacio, su desembocadura en el supermercado y siempre hay allí. Y eso también estimula el consumo, estimula la rotación y todo esto. Y un tercer aspecto fundamental, sobre todo en el caso de Estados Unidos, en donde la mitad de la alimentación se da en restaurantes, se da fuera de casa, por lo menos antes de la pandemia, ahora se está recuperando, pero es que si hay aguacate todo el año, los restaurantes lo pueden incluir en su menú. Si los restaurantes pueden tener la seguridad de que va a haber fruta disponible, de buena calidad y a un precio razonable, entonces lo puedo incorporar en el menú y eso se convierte en una demanda que cambia poco, porque una vez que un restaurante o una cadena de restaurantes introduce un platillo con aguacate, no lo va a estar cambiando el menú, ahí se queda por lo menos 6 o 7 meses. Entonces eso va creando una demanda y todos estos factores han ayudado también a que el mercado crezca. Todos estos factores también están presentes en otros mercados como el de Europa, aunque de diferente manera. Aquí en Estados Unidos es porque llegaron importaciones fuertes, primero de Chile y después de México, que México surte todo el año y que ha proporcionado el volumen. En Europa lo logran con abasto de diferentes países. Hay mucho más países concurrentes, pero sí hay aguacate todo el año también. Entonces, estas importaciones fueron las que permitieron tener este tipo de disponibilidad en el mercado de Estados Unidos. Aquí quisiera comentar que en el caso de México ha podido abastecer este mercado tan grande en buena medida porque tiene algunas ventajas naturales que no son ajenas a Guatemala tampoco. Una es nuestra capacidad de producir todo el año, porque tenemos plantaciones a diferentes altitudes, porque los huertos florecen 2 o 3 veces al año, cosas que también pasan acá y que pasan en Colombia y que pueden pasar en otros lugares, y eso nos da la posibilidad de tener producción todo el año. Y segundo, pues por la ubicación. Muchas veces nos quejamos en México que estamos muy cerca de Estados Unidos, pero para algunas cosas es bueno estar cerca de Estados Unidos y aquí es una de ellas. Entonces, la disponibilidad de fruta como otro factor importante para construir el consumo. Después hay una serie de factores que impactan en la percepción que tiene el consumidor de la calidad y de la conveniencia, de la facilidad de uso del producto. Una serie de factores que se van dando y que van desarrollando la demanda también. La primera, desde luego, es la consistencia en la calidad. Si el consumidor tiene una experiencia grata, una experiencia agradable, positiva, cada vez que consume el producto, en este caso, cada vez que come aguacate o guacamole, pues entonces repite la compra y sigue comprando y va creándose la demanda. La calidad es un concepto complejo, no es nada más que esté bonito, sino que implica también, por ejemplo, en el caso del aguacate, el nivel de materia seca que le da sabor, que madura bien, la integridad física, la sanidad de la fruta y hoy día cada vez más la percepción de inocuidad. Por eso se usan certificaciones y cosas para decirle al consumidor, mi fruta es inocua, mi fruta es limpia o mi fruta es orgánica. No hay otra forma que el consumidor sepa eso más que a través de las certificaciones que vamos consiguiendo para esas cosas.
Después, en el mercado de Estados Unidos se dio desde muy temprano, hace unos 30 años, el tema de la premaduración, de vender la fruta premadurada, ya disparada. Hoy día, el 70% de los aguacates que se venden en Estados Unidos han pasado por un proceso de premaduración. Cuando hemos hecho investigación de las barreras para el consumo, y por ahí vamos a hablar de eso al ratito, nos damos cuenta que una de las barreras es que el consumidor o la señora que compra no sabe cuándo está maduro el aguacate o no sabe cómo madurarlo, o se le pasa y se le pone negro o lo corta cuando está duro, y es un problema. El hecho de que se le venda premadurado y que sepa que lo puede consumir ese día o el día siguiente le evita ese problema, le asegura que va a tener un fruto maduro, y eso ha permitido que crezca muchísimo el mercado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aumenta la sensación de una experiencia agradable, pero además, si compramos aguacate maduro, nos lo tenemos que comer rápido ese día o los 2 siguientes días, y para los siguientes días ya no tenemos más, entonces compramos más. Y la rotación del inventario hace que vendamos más aguacates. Este aumento en la velocidad de las ventas se da en Estados Unidos desde hace tiempo, como les decía, y no se dio en Europa sino hasta hace unos 5 o 6 años, porque Europa vendía la fruta siempre verde, y ustedes iban al supermercado europeo y estaba verde el aguacate y lo tenían que madurar en casa. Hace unos, ¿qué serán? Unos 5 años, señor Gloria, que unos 6, o sea, tuvieron incluso una crisis de emergencias en los hospitales, que las señoras se cortaban ¿sí? las manos por estar cortando una fruta durísima. Sí, con el aguacate sí. Bueno, en Europa empezó a premadurar hace poco y también empezó a aumentar el consumo. Y yo creo que uno de los factores es esta rotación que se da, esta mayor satisfacción que hace que ahora lo hagan. En Japón andan empezando a premadurar, en China unos premaduran, otros no, es mucho más complejo ahí el tema, pero eso también ha ayudado mucho. Y después el desarrollo de ciertos empaques especializados, concretamente en aguacate, las bolsitas de malla, que tienen una serie de efectos y de impactos. Primero, hace fácil la compra, porque ahí ya no tengo que estar viendo si uno está maduro o otro no. Tengo que agarrar una bolsita y me la llevo, ¿verdad? No hay más. Pero en segundo lugar, sobre todo ahora en el tiempo de la pandemia, daba la sensación de mucho más seguridad, de que la fruta no había estado tocada por muchas manos y que era menos posibilidad de contaminarse, entonces se llevaban la bolsita. Y eso es una oportunidad comercial también muy interesante, porque se han hecho muchas investigaciones y los detallistas, los supermercados son especialistas. Si el promedio de compra es de 2 aguacates, pues le ponen una bolsa de 3 y ya aumentó 50% el consumo. Si el promedio de compra es de 3 aguacates, pues le ponen una bolsita de 5 y ya aumentó 67% el consumo, por ese simple hecho también. Todos estos temas son los que van construyendo una demanda. Estos temas en particular, que son satisfacción del consumidor, conveniencia, son factores que una vez que se establecen y se adoptan, ya no parecen ser tan importantes, pero si no los tenemos, sí desincentivan, sí disuaden del consumo. Entonces, una vez que se adoptan, hay que seguir ofreciéndolos y seguir mejorando en esto. Y otro factor que ha sido muy importante en el mercado de Estados Unidos y que ciertamente falta en otros mercados es la promoción. Y aquí me voy a tomar un poco más de tiempo, porque sí creo que es importante que nos llevemos la idea de que en el comercio de frutas también tenemos que hacer promoción, como hacen la Coca-Cola y como hacen tantos otros productos de consumo. Es más difícil que nos diferenciemos. No hay un aguacate Paz o un aguacate Polanco. Todos tenemos aguacates parecidos, pero tendremos que trabajar de manera conjunta. Pero es muy importante. En Estados Unidos se lanzó una iniciativa para crear una ley para un programa de promoción, lo que los americanos llaman un check-off program. Los productores de California pensaban que cuando llegáramos nosotros al mercado íbamos a inundar el mercado, íbamos a desplomar los precios y ellos iban a salir del negocio. Y entonces, como no pudieron poner otro tipo de barreras, o ya se habían ido derribando las barreras fitosanitarias y estaba el Tratado de Libre Comercio y otras cosas, promovieron una ley para promover el consumo. Y esa fue una gran idea. Y la verdad es que ninguno de los otros países que participábamos ahí nos opusimos a eso. Lo que sí fue un poco de cabildeo y de negociación es que ellos pretendían que todas las cuotas que se cobraran del aguacate importado y del de ellos mismos los administrara la propia Comisión del Aguacate de California y que ellos fueran los que hicieran la promoción genérica para todo el aguacate Hass. Los demás países nos opusimos a eso, se cabildeó, se negoció y finalmente la ley salió permitiendo que se formaran en Estados Unidos asociaciones
por país de origen, asociaciones de importadores, no a los productores del país, sino de importadores. Y así nace, bueno, se mantiene la Comisión del Aguacate de California para la fruta de California y nace la Asociación de Importadores de Aguacate de México, después la Asociación de Importadores de Aguacate de Chile, más adelante la de Perú, ya está la de Colombia y ojalá que un día haya la Asociación de Importadores de Aguacate de Guatemala. Se aprueba esta ley y nace como consecuencia de esa ley un organismo que se llama el Hass Avocado Board, el Consejo del Aguacate Hass de Estados Unidos. Es un organismo que tiene su gobierno, su gobernanza está en manos de 7 productores que eligen los californianos y de 5 importadores. Ese consejo sigue estando en manos de ellos, pero es un consejo mucho más abierto, mucho más democrático, tiene un comité internacional en donde los otros países tienen voz. No voto, pero sí voz, se discute mucho y se lleva en muy buenos términos. Ese Hass Avocado Board recibe el 100% de las cuotas que se cobran, tanto el aguacate importado como el que se produce en Estados Unidos, que lo cobra el gobierno, el Departamento de Agricultura, retiene el 15% y el 85% restante se los da a cada uno de los orígenes. Entonces aquí pues México se lleva la tajada grande, ¿verdad? La Asociación de Importadores de Aguacate de México recibe 85% de esas cuotas y el Hass Avocado Board con ese 15% hace investigación, tiene programas con varias universidades de las más destacadas en Estados Unidos y en el sur de Canadá para hacer investigación sobre el efecto del aguacate en el control de peso, en la salud cardiovascular, en una serie de cosas de la salud, y de ahí está saliendo toda esta información, y esa información técnica, científica muy sólida. No sale toda porque hay algunos que al final no reciben todo el rigor científico que se demanda y entonces no se publica. Les voy a contar una. Hay una investigadora en la Universidad de California de Los Ángeles que hizo una prueba de comer una hamburguesa frita, así grasosa y todo, con aguacate y otra sin aguacate. Y estuvo midiendo los niveles de lípidos en la sangre durante las siguientes 6 horas. Y los que comieron la hamburguesa sin aguacate, pues se les subía los niveles de los lípidos que midió, de las grasas que midió, y ahí se mantenían un buen rato. Las que consumieron con aguacate, igual subía los lípidos cuando se lo acababan de comer, pero luego se caía inmediatamente. Eso no se pudo publicar y no se puede anunciar porque la muestra era muy chiquita, porque no se cumplió con el rigor científico que deberíamos tener. Entonces, no todo lo que se ha investigado sale, pero se investiga un montón. Y esa investigación sirve para todo el mundo, aunque se paga con dineros de los mercados de Estados Unidos, pues nos sirve para el aguacate de Guatemala y el de Chile, y para el que se vende en China, y para el que se vende en Arabia, y el que se vende en todos lados. Bueno, se hace esa ley, nace la Asociación de Importadores de Aguacate de México y la de Chile, ya estaba la de California, y entonces arrancan los programas de promoción. En el 2006 creamos la marca Avocados from Mexico, con su logo que tiene ahí y tal, pero nada más se creó y se decidió compartirla entre 2 organizaciones. Por un lado, la Asociación de Importadores, esta MAIA, que se había creado con esa ley en Estados Unidos, y por otro lado APEAM, que es la organización que tenemos en México, la de los exportadores, productores y exportadores. APEAM es la mexicana, MAIA es la americana. MAIA empezó a promover, usando la marca Avocados from Mexico, en mercados nuevos, en mercados que no tenían mucho consumo, en el este de Estados Unidos, en el mercado anglosajón. APEAM promovía en lo que le llamamos el mercado de la nostalgia, con los paisanos que están en California, mucha publicidad en español y todo eso. Pero eran programas muy chiquitos, muy fragmentados. Vino entonces la iniciativa de fusionar las campañas y los recursos. Tuvimos que hacer un trámite ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y en el 2013 se forma una alianza entre MAIA y APEAM, con lo cual se unifican las campañas, se hace un plan estratégico para definir cómo íbamos a diferenciar el aguacate de México, qué íbamos a decir que era diferente del de California y eso, con un presupuesto muy alto de 60, 65 millones de dólares al año, que permitió contratar un equipo de clase mundial. Realmente el equipo que está detrás de toda la promoción de Avocados from Mexico es un equipo de 20 y tantos profesionales muy competentes. Por eso vamos a anuncios en el Super Bowl y por eso hacemos tanta cosa. No lo hacemos los que hemos estado ahí, pues son los profesionales que lo hacen, ¿verdad? Los programas que tiene esta organización se basan en un profundo estudio del consumidor. Yo me sorprendo de todo lo que conocen del consumidor y todo lo que saben. No es así la corazonada de que les voy a decir que
que a lo mejor les rifa un carro o que no, conocen tanto al consumidor, lo segmentan, ellos dicen psicosociográficamente, sus consumos, sus hábitos, su edad, su generación, la estructura de su hogar, la región geográfica donde viven. Y han definido que para el caso de las promociones de aguacates from Mexico, hay 2 mercados que nos interesan. Ellos le llaman Maya, una mujer de entre 30 a 50 años de edad, del mercado general, es decir, una americana, que es sociable, que es educada y que tiene un buen nivel socioeconómico. Y el otro es María, que es más o menos lo mismo, pero es la nueva latina. Una nueva latina que es educada, que es universitaria, que trabaja, que probablemente habla más inglés que español, pero que sigue siendo una mamá latina que quiere cuidar a sus hijos y quiere estar a cargo de su familia y de su hogar y todo esto. Son perfiles un poquito distintos. Y además hay 2 segmentos particulares, los consumidores de eventos deportivos, ahí está el supertazón del fútbol americano, ahora estamos haciendo promoción en el básquetbol y en algunos otros deportes, se discute si entrar al béisbol o no. Y luego los tomadores de decisiones del sector de los restaurantes, ese es otro segmento separado, a veces el que toma la decisión es el chef, a veces es el gerente del restaurante, quien toma la decisión hay que enfocarlo para promover el aguacate. Conocemos los hábitos de compra, en dónde compran, cuándo compran, qué tan frecuentemente compran, cuánto gastan en promedio. Se sabe que quien compra aguacate gasta más en promedio que quien no compra. Ese es un dato con el que enganchamos mucho a los supermercados para que hagan promoción para el aguacate. El que compra aguacate te va a gastar más, te va a consumir más que el que no compra. Hay cosas impresionantes de cómo se rastrea al comprador, cómo se le mandan mensajes por WhatsApp cuando está comprando. Una serie de tecnologías que son casi así como de ciencia ficción, pero que ahí están. Hemos detectado, primero, muchas de las promociones promovían nuevas formas de usar, se daban recetas. Ustedes ven los sitios, las páginas de internet de Avocados from Mexico, de la Comisión del Aguacate, tienen miles de recetas nuevas. Al final, el aguacate se come en Estados Unidos como guacamole, como ensaladas, en los platillos de mano mexicanos como los tacos, las quesadillas, los burritos, o los platillos de mano americanos como los sándwiches y las hamburguesas y los paninis y estas cosas. Entonces la promoción va a que le pongas aguacate a eso. Si ya comes mucho de eso, no te vamos a pedir o proponer que cambies tu dieta, ponle aguacate. Hagamos tu comida mejor agregándole aguacate, ¿verdad? Avocados makes any food better, es el lema, ¿no? Se hace promoción para atacar las principales barreras de consumo. Una es la percepción de que es caro. Entonces, no queremos que sea más barato. Lo que sí queremos es que perciban que tiene valor, que es nutritivo, que es saludable, que es sabroso, que es versátil, que lo que pagan por un aguacate es menos que lo que pagan por un café en una cadena de esas famosas, o es menos de lo que pagan por otras cosas, por una bolsa de papitas fritas. Y luego se hace promoción de cómo manejar mejor el producto, ¿no? Y se sabe que los principales impulsores del consumo a nivel racional, porque hay los emocionales, pero a nivel racional, es un producto sano, saludable, que agrega bienestar. Y con eso se diseñan campañas. El aguacate mexicano se ha posicionado como que siempre es bueno, porque como estamos todo el año, así nos podemos diferenciar de otros. Aguacate de México siempre hay. Entonces, always present, always delicious, por ahí va la cosa, ¿no? Es un producto que le queremos ofrecer al consumidor buena salud, buen sabor y buenos momentos. Es una de las pocas cosas en la vida que ofrece esto. Casi todas las cosas buenas de la vida son ilegales, son inmorales o engordan. El aguacate no, es todo lo contrario. Después, las campañas de promoción tienen objetivos de largo plazo y las campañas de promoción de Avocados from Mexico tratan en el largo plazo de que la demanda crezca para todos, no nada más para aguacates de México. Y entonces ahí se hace énfasis en los mensajes de salud y bienestar, se trata de enganchar a las nuevas generaciones a que consuman, se busca atacar zonas en donde el consumo todavía es menor que en otras zonas. California, por ejemplo, es el gran consumidor, los Grandes Lagos todavía consumen un poco menos. Se hace educación para el manejo del fruto y se promueven nuevas ocasiones de uso. Uno de los grandes éxitos ha sido el avocado toast, con el cual se desayuna ahora, y es una gran oportunidad de consumo de aguacate. Todas estas cosas de la campaña pues dan igual para el de Perú y para el de México y el de California, para todos crece. Los objetivos de corto plazo, ahí sí tratamos de empujar al consumidor a que prefiera México. Y ahí es promociones para el comercio o promociones para el chef o directamente promociones en el punto de venta para el consumidor. Esto es lo que se hace con la promoción.
¿Qué efectos tiene la promoción? ¿Se acuerdan que empezamos la charla diciendo que había un nivel básico de consumo? Lo que hace la promoción es que desplaza este nivel básico de consumo hacia niveles más altos. De modo que si podíamos vender al precio cero una cantidad Q, con esta demanda podemos vender a este precio una cantidad mucho mayor, que es la cantidad ahí que está en verde. O podemos vender la cantidad Q a un precio mucho más alto. Eso es lo que hace la promoción. Así es como se crea demanda y se crea consumo. Bien, vamos a hablar rápidamente de Guatemala porque ya ando, 10 minutos tengo. Bueno, Guatemala, esta es la evolución reciente de la producción y el consumo de aguacate en Guatemala. La línea naranja habla de la producción en toneladas, que ha crecido de unas 122,000 a alrededor de 137,000 en los últimos años, crecimiento de alrededor de 20% en los últimos 5 años. El número de hectáreas cosechadas es la línea azul, ha crecido de alrededor de 11,600 a poco más de 13,000 hectáreas. Esto abarca todos los tipos de aguacate. En Guatemala se producen muchos criollos, se produce algo de bud, de aguacates tropicales, y se calcula, de acuerdo a algunas estimaciones del MAGA y algunas estimaciones de conocedores aquí de su industria, que aproximadamente unas 6,000 hectáreas serán de Hass, que es el producto que se exporta. El consumo per cápita en Guatemala es de alrededor de 7.5 kilos por persona, es de los más altos. México llegó a tener casi 10, después bajó un poco por las exportaciones. Chile tiene 8, 9, así que Guatemala es de los grandes consumidores de aguacate. Y después tenemos el nivel de consumo, que es la línea punteada verde, que más o menos va paralela a la producción. Guatemala consume, como veíamos, alrededor de 130 y tantos mil toneladas al año. Entonces, crece la producción, hay condiciones, y esta es la participación de Guatemala en el comercio exterior. La línea azul continua representa las exportaciones de Guatemala. Como ustedes pueden ver, es una línea que no tiene una tendencia clara. Un año sube, otro año baja, y supongo yo que depende en gran medida de la producción, del nivel de producción que hay en el país, que debe alternar, pero también de la producción que pueda haber en otros países. Y paralelamente a eso, lógicamente, las importaciones que hace Guatemala crecen cuando al contrario, ¿verdad? Hay momentos en que crecen mucho y otros momentos en que decrecen las importaciones, pero el caso es que en los últimos 2 o 3 años las exportaciones ya superan consistentemente a las importaciones. Hubo momentos en que Guatemala era un neto importador de aguacate, ahora es ya más un exportador. Y en tema de los precios de exportaciones, la línea azul punteada, que empieza acá abajo, por lo visto, inicialmente exportaban muy barato. Yo entiendo que es porque se exportaba a países vecinos, a países cercanos, quizá El Salvador y otros países vecinos, y que poco a poco ha ido cambiando hacia exportaciones un poco más a Europa cada vez, y eso va mejorando los precios. Pero hasta el año 2019 importaban caro y exportaban barato. Hoy día están un poquito ya al contrario, por lo menos en precios más consistentes. Bueno, pues eso es el panorama para Guatemala. Vamos a saltar rápidamente algunas conclusiones. Una es que hay mercados, que hay consumo. La producción ha crecido mucho, pero el consumo también ha crecido mucho. Los mercados de los países más desarrollados, los que pueden ser más interesantes por su capacidad de pago, crecen a tasas de doble dígito al año. Ahí está el mercado. Cada vez hay más aguacate en el comercio internacional, no es solo la producción interna. Ciertamente está muy concentrada la producción y la exportación y la importación. 5 países se llevan casi todo, pero sigue habiendo espacio porque está creciendo. Es decir, podemos entrar a los mercados sin tener que quitarle participación a uno de los grandes porque los mercados están creciendo y podemos capturar algo de ese crecimiento. El número de países productores y exportadores está aumentando aceleradamente, ¿no? Otra conclusión es que todo este crecimiento no se da espontáneamente y no es nada más porque plantamos en algún país y exportamos, sino porque se hace un trabajo constante, esforzado, continuo, profesional para estimular el consumo, particularmente en lo que se refiere a las promociones. Ese era el otro comentario que iba a hacer con Europa. Europa nunca ha tenido este nivel de promociones que tiene el mercado de Estados Unidos y eso también marca la diferencia en la tasa de crecimiento. De este caso, nosotros podemos concluir que el desarrollo exitoso del consumo de un fruto como el aguacate requiere la conjunción de muchos factores, la conjunción virtuosa, y me doy cuenta que no es fácil que se den todos estos temas
al mismo tiempo, pero vale la pena tenerlos en mente. Primero, un buen producto, como les decía, y ese es el mismo que tenemos en todos nuestros países. Condiciones naturales favorables, les contaba que México estamos cerca de los mercados, tenemos 4 floraciones, hay buen suelo y todo. Ustedes también tienen condiciones muy buenas de clima, de suelo, de lluvia. Están más cerca, no están tan cerca del mercado como México, pues están más cerca que muchos de los otros países. Y tanto en que tenemos un buen producto como en que tenemos condiciones naturales favorables, no tenemos ningún mérito, ¿verdad? Eso nos cayó del cielo y ahí ya no hay nada de lo cual nos podamos vanagloriar. Después tenemos mercados que ya tienen una base inicial favorable. Estados Unidos es fuerte, el mercado de Europa es fuerte, otros mercados latinoamericanos son fuertes, un día tendrán acceso a mercados de Asia que van teniendo ya también una base inicial favorable. Se necesita la conjunción de políticas públicas sensatas y adecuadas, que a menudo tienen que ser binacionales. En el caso de nosotros, hubo una política interna en México de control fitosanitario, de tratamiento de plagas cuarentenarias, algo que entiendo ya están haciendo ustedes también aquí. Después hubo una política de Estados Unidos para promover una ley para la promoción que nos obligó a todos a pagar una cuota y a gastarnos lo que se recaba exclusivamente en promoción. Eso no lo tiene Europa, por ejemplo. Y eso también es una política pública muy acertada. Tercero, hubo un acuerdo binacional. Tenemos un plan de trabajo entre México y Estados Unidos que pone las reglas de qué se exporta y cómo se exporta. Y esos planes binacionales están vigentes con Chile, con Perú, con Colombia, y es lo que ustedes van a tener ahora que avancen en su proceso de abrir el mercado de los Estados Unidos. Son políticas públicas que dejan en manos de los actores privados la operación, pero que establecen reglas y establecen incentivos y que han permitido que trabajemos todos juntos, ¿no? Se necesita una efectiva organización de la industria productora exportadora, en este caso aquí del gremio de aguacate, que tenga acciones unificadas y consistentes a lo largo del tiempo. Esta es una carrera de distancia, es un maratón, no es una carrera de corto plazo. Entonces hay que estar ahí insistiendo. Se necesita inversión y una actividad emprendedora de productores, de exportadores, de importadores y de sus organizaciones. Aquí es una oportunidad en Guatemala para que con las condiciones que tengan haya más inversión en plantaciones comerciales orientadas a la exportación de aguacate. Yo creo que Guatemala tiene potencial para que haya más inversiones. Creo que hay que producir más aguacate de los tipos Hass, que son los orientados a la exportación. Y bueno, se necesita una estrategia eficaz para promover el consumo y posicionarlo en la mente tanto de los comerciantes como de los consumidores. Finalmente, comentarles que desde mi perspectiva, Guatemala como país pionero y como líder en Centroamérica en la producción y exportación de aguacate tiene una buena posición para arrancar, además de que es un gran consumidor, lo cual da estabilidad también. Para los exportadores no siempre es bueno que el país sea un gran consumidor porque hay un piso, ¿verdad? Al final sale uno a competir al mercado internacional no con el costo de producción, sino con el precio del mercado local. Si el mercado local es fuerte, y eso nos pasó en México muchos años, y entiendo que pasa aquí en Guatemala, que hay momentos que el precio del mercado local es mejor que el de exportación. Bueno, eso es bueno para el productor, al exportador le va a dar trabajo, pero a nivel de industria la hace una industria más fuerte, más sólida. Al ser un centro de origen del aguacate, particularmente el centro de origen de la raza guatemalteca a la cual pertenece el Hass, aunque el Hass no se encontró aquí, es de raza guatemalteca, goza de condiciones naturales favorables, ya lo comentamos, pero además tiene un impacto de imagen. Y las condiciones que ustedes tienen naturales tienen el potencial de tener alta productividad, de buena calidad y una estacionalidad amplia. Esto requiere trabajo, requiere que le metamos tecnología de producción, que seamos productivos, que trabajemos bien, pero el potencial ahí está. Yo creo que el acceso al mercado de Estados Unidos puede ser un detonante importante para el desarrollo de la industria de aguacate de aquí de Guatemala, pero para eso es imperativo que continúen trabajando juntos y unidos con su gobierno, porque al final es una gestión de gobierno al que uno es el que le pone el dinero y el combustible, pero para lograr esa apertura y después para mantenerla, porque vienen retos después. A México nos abrieron 13 estados, 4 meses al año, y después tuvimos 5 demandas en contra que querían cerrarnos. Y hubo que defendernos a lo largo de 5 o 6 años. Entonces hay que abrirlo y nosotros tuvimos después que expandirlo y defenderse que no nos vuelvan a cerrar. Eso hay que seguir trabajando juntos, ¿no? Después de lo fitosanitario, en el caso de Estados Unidos, encontrar el espacio adecuado en los mercados internacionales requiere algo que ustedes saben en otros productos que exportan y que ya les pide Europa, por ejemplo: consistencia en calidad, en inocuidad
y en sustentabilidad. Y finalmente me parece que es importante que de alguna manera lleguen a comprometerse con la promoción. Todos estos atributos que tiene Guatemala como origen, como país, es necesario transmitírselos, no se transmiten automáticamente. El gringo y el europeo no saben de eso. Hay que comunicárselo a través de una campaña de promoción inteligente, importante, efectiva, que construya la marca Guatemala, así como hemos construido la marca Avocados for Mexico. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Me pasé tantito. Muchas gracias, doctor Paz, y muchas gracias a nuestro público. Tenemos espacio para 2 preguntas. Dejamos abierto el micrófono. Acá no hay ninguna, creo, en la app. Hola Ramón, buenas tardes. Hola. Bueno, felicitaciones por la presentación. Siempre es un gusto escucharlo. Tengo 2 preguntas, espero no ocupar las 2 preguntas del panel, pero la primera tiene que ver con la promoción. En el caso, de Estados Unidos es muy claro a través del Hass Avocado Board y después todas las asociaciones individuales. Y ahí me desdoblo. La pregunta A sería, en el caso de Europa está la UAO, que hace poco empezó también hace pocos años empezó con actividades de promoción, saber un poco cuál fue el impacto de eso en el mercado europeo. Y la pregunta B, ahí adentro, es en el caso de Estados Unidos, ¿cuáles son los desafíos de posicionar un origen? ¿No? Porque en el caso de México quizás es un poco más fácil que el de Perú o el de Chile, porque, por todos los antecedentes que tiene México con Estados Unidos y porque es el que mayor volumen exporta, no sé si es el 80% de los aguacates que importa a Estados Unidos son de México, entonces ya el mercado está un poco ganado. Entonces Guatemala en el caso de Guatemala, ¿no? como un actor nuevo, debe tener muchos desafíos. Y la segunda pregunta tiene que ver más con un aspecto más logístico, con todas las problemáticas logísticas que están habiendo actualmente y todos los desafíos que eso puede traer. ¿Qué alternativas ve, ¿no? para el aguacate, por ejemplo, de Guatemala, que no sean los mercados tradicionales en donde están habiendo, ¿no? Donde quizás tienen los problemas más grandes de logística? Sí. Muchas gracias. Sí, cómo no. Bueno, con respecto a la primera preguntas, son varias en la primera. Ciertamente los esfuerzos de la Organización Mundial del Aguacate, la UAO, que empezaron ya hace 5 o 6 años, han tenido un impacto. Se ha concentrado en Europa, porque aunque México es parte y otros, el esfuerzo fuerte ahí lo ha llevado Perú y Sudáfrica, ¿verdad? Y ellos son grandes abastecedores del mercado de Europa. Yo creo que están en una etapa incipiente. Así empezamos nosotros, con presupuestos reducidos y dependiendo mucho de lo que nos proponen las agencias de publicidad. Para nosotros cambió todo cuando nosotros pudimos tener nuestro propio staff de expertos en marketing, y estos expertos en marketing eran los que le decían a la agencia qué hacía. Nosotros empezamos los primeros años con recursos limitados, y entonces tuvimos agencias. Patrocinamos un carro de NASCAR, por ejemplo, que tenía en el cofre del carro "Consume aguacate Hass de México", y entonces nos reportaban, pues pasó 20 veces por la pista, son 20 impresiones del carro. Y una vez subió al podio y pues son miles de impresiones porque subió al podio el piloto que también tenía el escudo aquí en el traje. Así empezamos. La UAO está un poco en esa etapa, en parte por cuestiones de presupuesto. Pues rifan un carro, tiene un impacto, pintan un autobús en Londres, tiene un impacto, desde luego que lo ve, pero no es el proceso más sofisticado donde sabes que al consumidor le gusta tal cosa y que ahí le mandas el mensaje, o que se lo mandas en un WhatsApp o en un más personalizado. O sea, ya hay mucha sofisticación en eso. Para eso requieren más presupuesto y eso requiere más compromiso de todos. Y como desafortunadamente en Europa no se pudo porque intentaron hacer una ley como la de Estados Unidos, pues tiene que ser un esfuerzo voluntario de los países concurrentes. Y eso pues es mucho más complicado de lograr. Ojalá que se pudiera, porque la UAO es la semilla de una cosa muy bonita y muy importante, porque su scope, su campo de acción no es nada más Europa. Se han concentrado en Europa
pues porque ahí están Perú y Sudáfrica, pero se ha pensado en hacerlo en China y en Japón e incluso en Canadá y en otros lugares. Entonces, fortalecer a la UAO creo que podría ser muy interesante. Implica poner más presupuesto e implica después tener el staff para eso, ¿no? Ese es con respecto a la UAO. Con respecto a posicionar un origen en Estados Unidos, perdón, pero voy a criticar la forma en que se fraseó la pregunta, porque no queremos posicionar un origen. Nosotros al principio también hacíamos promoción y decíamos el cielo de México, las montañas y los volcanes de Michoacán, el agua, parecíamos agencia de viajes, que queríamos promover nuestro estado. Se trata de promover las características que son importantes para el consumidor con respecto a ese origen. Por ejemplo, nosotros decimos siempre estamos presentes, siempre somos frescos porque somos los que llegamos más rápido a todos los mercados del Mississippi al este, llegamos más rápido que California. Nuestro producto en todas esas zonas es más fresco que el de California. Luego estamos todo el año, siempre presentes. Como tenemos diferentes altitudes y tenemos un control de madurez, siempre tenemos un nivel de aceite adecuado. Entonces, siempre esto, siempre calidad, siempre presente, siempre más fresco. Ese es el mensaje de México. ¿Qué dice California? No, nosotros nos especializamos en el oeste, donde saben comer, y esta delicia no hay todo el año. Nada más hay en nuestro periodo y nada más la hay en este lugar. Están reflejando su producto, pero no de una manera de origen, sino de una manera que es relevante para el consumidor, ¿no? Pero ha intentado algunas cosas, también tiene sus ventajas, parece que tienen prácticas de sustentabilidad un poco más avanzadas que las nuestras, tienen más estabilidad en sus precios, porque como está más concentrada la industria no tienen el problema de México que cambia el precio todos los días, y cada uno se va diferenciando, vinculando el origen, pero con las cosas que son relevantes para el consumidor. Yo creo que Guatemala tendrá que encontrar algunas, tiene muchas. Colombia está en el proceso de encontrar cuáles son las suyas. Nomás si no vayan a poner la pirámide Tikal como vengan, digo, es bonita y no tengo nada contra eso. Puede ser una imagen que ayude, pero el mensaje tiene que ser más relevante para el consumidor. Y sí se puede. En Europa hay como 20 orígenes y todos están posicionados. En Estados Unidos apenas van 3 o 4, así que todavía hay campo para eso. El tema logístico es un problemón. Yo creo que en algún momento se tiene que resolver eso, no puede durar para toda la vida. Para el caso de Guatemala, y lo preguntaba hoy en la mañana, sé que la exportación a Estados Unidos sería por barco, pero no habría que descartar el camión. Los plátanos de Chiapas se van en camión hasta Estados Unidos. No es lo más adecuado, quizá no sea lo más atractivo, quizá no es lo que pensamos. Pues una alternativa viable, por lo menos en periodos de emergencia o en periodos de corto plazo, ¿no? Y los barcos, pues de alguna manera se tendrá que ir resolviendo. No puede durar esa pesadilla toda la vida, ¿no? Ojalá. No tengo la respuesta para eso. ¿Sí? Yo quiero también hacer algunas preguntas. Una pregunta realmente con diferentes aspectos. ¿Cómo se ve el mercado para productos de aguacate procesado? Por ejemplo, el aceite de aguacate, el guacamole ya hecho, congelado, exportarlo o simplemente con high pressure. Sí, de ultra alta presión, sí. Ajá. Y los productos congelados, o sea, mitades de aguacate congelados, si Food Service usa ese tipo de producto o no. Y si es así, ¿qué ventajas tiene y cuál es la amplitud del mercado? Sabemos pues que obviamente no es igual que el fresco, pero ese es todo un tema, Gloria, del negocio del aguacate. El negocio del aguacate procesado ha crecido de manera sustancial. Hoy día representa en México alrededor del 17% de la producción total, ya es significativo. No aparece tanto porque aquí nunca lo presumimos y en estas cosas no paga cuotas para promoción y entonces tampoco les hacemos promoción, pero pues ahí se benefician indirectamente. ¿Qué ventajas tiene? Pues que se rompe la estacionalidad, que lo que hemos detectado como mayores barreras al consumo, que es el no saber madurarlo y el no saber preservarlo después de cortado, eso se acaba. El guacamole quita esos problemas o los aguacates procesados. Entonces es muy conveniente para el consumidor.
yo creo que va a ir creciendo no solo en el food service, sino también en otros aspectos. Ahora, el guacamole ya preparado, congelado o de ultra alta presión, sigue siendo el producto más importante de los procesados, pero ha tenido sus límites porque, por lo menos en Estados Unidos, ahora los chefs quieren hacer su guacamole, ellos quieren hacer su receta. Entonces compran pulpa o compran mitades. Pero el guacamole procesado tiene ciertos mercados especializados. Yo creo que eso va a crecer y va a seguir creciendo. Es más inocuo, no tiene estacionalidad, es conveniente, muchas ventajas. A un nivel de la economía del país, pues genera más valor agregado para el país que lo exporta, que también no es algo menor. ¿Qué problemas tiene? El primero es que la fruta es muy cara, la materia prima es muy cara y entonces por eso no crece. Imagínense, hoy día se está pagando en México el kilo a 100 pesos, son $5. Eso no es posible que lo procesen y lo vendan a un precio razonable después como procesado. Eso los lleva a los procesadores a tener que trabajar en los periodos en que los precios son más bajos y hacer todo su inventario del año y después almacenar y estar vendiendo conforme van teniendo pedidos con sus clientes. Eso implica, se hace más un negocio financiero, de almacenamiento financiero y de rentas y de costos de inventarios y eso. Y si bien no tienen mucho riesgo, porque generalmente para hacer eso tienen contratos con los grandes clientes, pues hay un cierto riesgo que de repente un cliente diga, no, ya no quiero, y lo dejen a uno con el producto hecho a la receta del cliente, porque muchas veces hay que hacer el producto a la receta de un Taco Bell o de los restaurantes que consumen eso, ¿no? Yo creo que va a ir creciendo, la tecnología ha mejorado mucho, la ultra alta presión permite tener un producto de muy buen sabor y de muy buena conservación. Tiene las barreras de la gran inversión en inventarios y del riesgo del precio de la materia prima, que mientras esté tan sobredemandada la materia prima fresca, va a ser caro el producto para procesar. Pues yo los insto a que pregunten cualquier cosa que quieran sobre el cultivo, sobre cualquier cosa, porque tenemos el privilegio de tener a una persona que sabe desde el principio hasta el final. Entonces, podemos aprovechar esos conocimientos. Mario. Gracias, buenas tardes. Te quería preguntar concretamente sobre cómo ves el tema de huella de carbono y huella hídrica en aguacate y las certificaciones en sellos verdes para este producto, por ser, yo creo que algo que va a florecer en los próximos años. Indiscutiblemente es el gran reto. Hemos iniciado con un proceso fitosanitario, que ustedes están ahora entrando aquí en Guatemala. Se nos vino después el proceso de la inocuidad alimentaria, food safety, buenas prácticas y todo eso. Y lo que sigue, que ya está, ya es una realidad, es todo lo de sustentabilidad, ¿no? Conservación del medio ambiente, agua, energía, contaminación de mantos acuíferos, todo ese tema de sustentabilidad es un gran reto para la industria. Y yo creo que empieza a enfrentarse de una manera positiva, aunque quizá con algunos rezagos y no de manera muy uniforme. Hoy se publicaba de una gran compañía internacional, quizá la más grande a nivel global, que ya se certificó con carbón cero, carbon neutral se llama, ¿verdad? En sus operaciones en varios países donde produce y donde vende. Algunos, los líderes ya están trabajando en eso. Los demás vamos a tener que hacerlo. Y yo creo que por un lado tenemos la gran ventaja de que la producción agrícola al final yo creo que es favorable. Yo creo que ahí eliminamos carbón, ¿verdad? De ahí podemos sacar certificados de carbón para a lo mejor después compensar el transporte y lo que hacemos pero no solo carbón, mencionaste lo de la huella hídrica. En algunos países donde el agua es escasa y donde ya incluso hay conflictos con zonas urbanas y eso por el uso del agua, pues ahí tienen que trabajar más en eso. El caso de México, por ejemplo, particularmente de Michoacán, el 70% de los huertos no tienen riego, son con lluvia. Pues eso también habría que calcularlo en la huella hídrica, porque eso también puede ser un plus que no publicamos y que no decimos. Después está el tema de biodiversidad y evidentemente como monocultivo, pues ahí tenemos score negativo que hay que ver cómo se compensa. Hay maneras, a lo mejor hay que crear reservas de biodiversidad dentro de los huertos. Es la gran agenda pendiente y yo creo que es urgente que lo hagamos. Hay mercados más sensibles, como decía, Europa es mucho más sensible, pero
todos van a requerir eso, ¿no? Si no es el mercado, el consumidor es la opinión pública, y son los gobiernos, y son los supermercados. Yo creo que los que nos van a hacer cambiar realmente son los supermercados, que no quieren tener una demanda de un consumidor por algo de eso, y entonces mejor al proveedor lo obligan a cumplir con una serie de cosas. Esos pueden ser agentes de cambio importantes. Hay que trabajar. Sí tenemos muchos retos, hay cosas buenas, pero estamos más atrás en eso, ¿no? Parece que allá hay una pregunta. Ah, sí, solo una más aquí con la tablet y nos vamos con la pregunta del público. Ya con esa finalizaríamos. Dice, en el caso particular del aguacate de México, ¿recibe el productor alguna exoneración de impuestos en los insumos de producción como fertilizantes o agroquímicos? ¿Cuál es la principal plaga y enfermedad de su cultivo en su país? ¿Y existe posibilidad de espacios para el aguacate orgánico? Bueno, son muy buenas preguntas. En el caso particular de México, no, el único subsidio que hay es para las huertas que se riegan con agua de pozos profundos, que son el 3% en Michoacán, en la nueva zona de Jalisco es un poco más. Eso, si se les da una concesión legal de agua para uso de agua de subsuelo, tienen acceso a una tarifa menor en electricidad para extraerla. Eso es todo lo que tenemos. Los fertilizantes, los agroquímicos, no solo no tienen incentivos, sino incluso tienen IVA, el impuesto al valor agregado. Nosotros compramos el producto químico, digamos, a 100 pesos, más 16% de IVA, nos cuesta 116. Cuando vendemos la fruta, no cobramos IVA, la fruta tiene IVA cero. Entonces tenemos que hacer un proceso ahí de estar financiando al gobierno con ese IVA, que no lo regresa nunca. Pero no tenemos realmente un tratamiento fiscal diferenciado. De hecho, con la nueva reforma fiscal ahora para este año, estamos prácticamente en igualdad de condiciones que cualquier otro sector de la economía. Sí hay para el productor pequeñito, para el productor de menos de 5 o 6 hectáreas, de los cuales en aguacate en Michoacán hay muchísimos, quizá la mayoría sean así. Principal plaga y enfermedad de ese cultivo, yo creo que en términos de plagas de insectos, la principal es el complejo de los trips. Hay 2 o 3 especies de trips que dañan a la flor y a la frutita cuando se está desarrollando y deja unas cicatrices, y que es difícil de controlar y que nos ha llevado a tener problemas con residuos de pesticidas, porque a veces le echamos la caballería a esa plaga y nos pasamos en las dosis y eso. ¿Existe espacio para aguacates orgánicos? El mercado está pidiendo aguacates orgánicos. Hay demanda. Está más sobredemandado el de orgánico que el de convencional. Sin embargo, hay muy poca producción de aguacate orgánico. La información que tengo es que prácticamente en ningún lado se llega a tener buenos rendimientos y buena calidad de fruta con la tecnología disponible o la que se usa para producir orgánicos. Se produce la mitad, el 60% de la producción de un huerto convencional, y aunque hay un premio del 25, del 30% en el precio, generalmente no compensa la disminución que hay en la productividad. Entonces, son pocos. En el caso de México, yo creo que los que producen orgánicos son aquellos que están convencidos de que hay que producir orgánico, pero no aquellos que lo hacen por un incentivo económico. A nivel global es así. En Estados Unidos es el 7% lo que se produce de orgánico. Falta desarrollar tecnología de producción orgánica, pero el mercado existe, ahí está. Mientras más jóvenes, los millennials y todos estos, cada vez quieren más fruta orgánica, aunque a la hora de pagarlo, dicen que quieren más fruta orgánica, pero a la hora de pagarlo, si hay orgánico 25% más caro y convencional 25% más barato, compran el convencional. Entonces, el consumidor es así también. No hay que creerle mucho lo que nos dice, pero sí hay espacio. En la medida que haya mejor productividad en cultivos orgánicos, va a haber ahí está el mercado. Muchas gracias, Ramón, por la excelente conferencia que nos has dado esta tarde. Tengo un par de preguntas. México, lógicamente, por mucho es el líder a nivel mundial en el aguacate, pero veo que sigue sembrando más áreas. ¿Cuál es el potencial realmente que México tiene para expandirse en este cultivo? Y la otra, el tema de Jalisco, si Jalisco finalmente ya entró a Estados Unidos, o qué ha pasado con ese distrito, ¿verdad? Que sabemos que tiene un gran potencial también. Y la última es, ¿qué nos recomiendas a nosotros los chapines? Vos que has estado en algunas fincas, ¿cómo lo ves con la productividad y todo lo demás? Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, primero, Jalisco sí, efectivamente, ya tiene acceso al mercado de Estados Unidos. No han enviado, primero porque todavía no tienen fruta lista de esta temporada, ya está llegando, probablemente a fin de este mes tendrán fruta ya con buen nivel de materia seca para cargar.
pero además porque no se ha terminado el proceso de certificación de sus huertos y sus empaques. En este momento, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos trabaja junto con el Gobierno de México en certificar los huertos y las plantas de empaque que se van a usar para Estados Unidos. Calculan estar listos para empezar a exportar en la segunda quincena de junio. Entonces, Jalisco ya es un hecho que va. Probablemente exportarán unas 100,000 toneladas este primer año, pero va. El potencial de México tenemos, no sé, no está cuantificado, pero todas las tierras que estén arriba de 1,500 metros y abajo de 2,400 metros sobre el nivel del mar, en la parte central del país, que tengan un suelo razonablemente bueno y que no tengan heladas, son susceptibles de plantarse con aguacates. Hay mucho potencial. Hay limitaciones ahora. Por ejemplo, la legislación forestal se está ejerciendo de una manera mucho más activa. No es ya fácil cambiar el uso de suelo de forestal a agrícola, pero hay muchas tierras que son agrícolas ya, que ya están en uso agrícola, que se pueden plantar de aguacate. Por falta de agua, por alguna otra cosa no se hace, pero el potencial del país todavía es muy grande. Hay muchas zonas. Hay un estudio de la Secretaría de Agricultura de México y no sé, llegan a millones de hectáreas las que podrían ser. Yo ojalá, espero que no se planten tantas, ¿no? Y había otra pregunta de Jalisco, potencial. Bueno, pues yo creo que a mí me encanta el medio ambiente de Guatemala, las tierras que tienen, los climas y todo. Yo creo que hace falta que se encuentre el espíritu empresarial de plantar y de traer la tecnología suficiente para lograr una alta productividad, porque con los recursos que tienen es factible lograr muy buena productividad y muy buena calidad de la fruta. Es un potencial, una oportunidad en donde podrían crecer mucho. Ya son de los 15 más grandes y yo creo que podrían ser fácilmente de los 10 y luego de los 7 más grandes en el mundo a lo largo de los próximos 5 o 10 años, si se abocan a hacerlo, ¿no? A trabajarlo. Doctor Paz, muchísimas gracias por su conocimiento. Sin duda ha sido un tema que ha causado muchísimo interés. Los invitamos a acompañarnos en la siguiente conferencia, que es polinización tecnificada para cultivos de exportación. Muchas gracias, doctor.